La Catedral de Santa María del Fiore de Florencia asombró al mundo con su colosal cúpula, ingeniosamente diseñada por Filippo Brunelleschi. La Catedral de Florencia es, sin duda, una de las grandes proezas de la ingeniería renacentista. La catedral está dedicada a Santa María del Fiore, una referencia al lirio, emblema de Florencia. Su icónica e ingeniosa cúpula, que el arquitecto Filippo Brunelleschi completó en 1436, hizo realidad un proyecto iniciado 140 años antes. Fue el escultor y arquitecto Arnolfo di Cambio quien ideó los planes iniciales para una nueva catedral en Florencia en 1296, que se construiría sobre la existente catedral de Santa Reparata, junto al antiguo baptisterio octogonal. Trabajó en el estilo gótico italiano, incorporando elementos del gótico tardío y del diseño renacentista emergente. Pero cuando murió en 1310, las obras de la catedral se detuvieron. Filippo Brunelleschi aparece en un retrato en relieve de principios del siglo XVI, dentro de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, Italia. Luego, en la década de 1330, la Ópera del Duomo, institución encargada de las obras de construcción, pasó a manos del Gremio de la Lana, grupo dominante en la política florentina, que aportó los fondos para seguir construyendo la gran catedral. Una serie de arquitectos eminentes desempeñaron el papel de capomaestro, maestro de obras, en los años siguientes. El maestro pintor Giotto asumió el cargo en 1334 y comenzó la construcción del campanario independiente que ahora lleva su nombre. La primera gran ola de peste negra azotó Florencia en 1348, matando a entre el 45 y el 75% de la población. La construcción de la catedral, supervisada en aquel período oscuro por el capomaestro Francesco Talenti, volvió a estancarse. En 1355, solo los muros laterales y parte de la fachada principal del proyecto estaban casi terminados. Talenti amplió la nave principal, aumentando la longitud de la iglesia a 500 pies y completó el campanario de Giotto de 280 pies de altura. En 1359 o 1360, Giovanni di Lapo Ghini sucedió a Talenti como capomaestro. Se enfrentó al reto de diseñar una cúpula que pudiera cubrir el enorme crucero. A otro arquitecto italiano, Neri di Fioravante, se le ocurrió una propuesta que evitaría estructuras externas como los contrafuertes, utilizando anillos de piedra y madera escondidos dentro del armazón de la cúpula. Estas cadenas funcionarían como anillos de hierro en un barril, evitando que la estructura se rompa. La propuesta de Fioravante, sin añadidos góticos, se opuso al diseño más conservador propuesto por Giovanni di Lapo. En 1367, la Ópera del Duomo optó por la idea de Fioravante, pero con una salvedad: los pilares del crucero se ampliarían y la cúpula aumentaría su diámetro hasta los 55 metros. Fioravante aceptó el desafío sugiriendo una cúpula con una doble capa, una capa interior robusta sobre la que descansaría una segunda piel más ligera como protección contra los elementos. Era la primera vez que este tipo de diseño, originario de Persia y popular en la arquitectura islámica, se aplicaba en Europa. Fioravante propuso una cúpula octogonal con 8 nervaduras de piedra que coronaría la catedral. Fioravante sugirió una cúpula con una doble capa, una capa interior robusta sobre la que descansaría una segunda piel más ligera. Fioravante creó una maqueta o modelo a escala de su diseño que se exhibió dentro de la catedral inacabada. Se convirtió en objeto de fe que el plan podía y se pondría en práctica. Cada año, la Ópera del Duomo y sus arquitectos prestan juramento sobre la maqueta y la Biblia, reafirmando su compromiso de completar la cúpula según lo especificado.
Nadie podía dudar de su ferviente apoyo al diseño de Fioravante, pero ¿era factible? En 1418, una vez terminada la base de la cúpula, la Ópera del Duomo lanzó un concurso para encontrar un arquitecto que hiciera realidad la cúpula. Conocido por sus amigos como Pipo, Filippo Brunelleschi nació en Florencia en 1377 y pasó su infancia en la casa familiar frente a las obras donde poco a poco se iba construyendo la catedral. Quizás crecer a la sombra de la inacabada Santa María del Fiore y ver la maqueta abovedada de Fioravante en su interior inspiró a Brunelleschi a descubrir cómo se podría construir una cúpula tan ambiciosa. Dedicado a Juan Bautista, este edificio fue consagrado en 1059 y terminado en el siglo XII. Las puertas de bronce de Andrea Pisano se añadieron en el siglo XIV. Un siglo más tarde, Lorenzo Ghiberti ganó el concurso de diseño de otro conjunto de puertas elaboradas. Su rival en la competición fue Brunelleschi, futuro constructor de la cúpula. Brunelleschi, que ganó renombre como orfebre y escultor, participó en 1401 en un concurso de arquitectura para crear nuevas puertas para el baptisterio de San Giovanni de Florencia, el edificio octogonal que se encuentra junto a la catedral. El desafío: un conjunto de puertas aún más magníficas que las diseñadas unos 70 años antes por Andrea Pisano. En aquella ocasión, Brunelleschi perdió ante Lorenzo Ghiberti. Derrotado, se trasladó a Roma con su amigo Donatello y durante los siguientes 15 años se sumergió en el estudio de la arquitectura romana antigua. Se dice que redescubrió los principios de la perspectiva lineal desarrollados por los griegos y los romanos. Brunelleschi regresó a Florencia entre 1416 y 1417, cuando en 1418 se anunció el concurso para diseñar la cúpula. Brunelleschi ya era uno de los favoritos junto con su gran rival Ghiberti. Todas las propuestas presentadas debían ceñirse estrechamente al diseño de Fioravante. Los jueces realmente buscaban un nuevo sistema de ingeniería para soportar la enorme cúpula mientras estaba en construcción. Algunas propuestas preveían puntales de madera que sostenían las paredes de la cúpula durante su ascenso. Otra alternativa fue llenar el crucero con arena para crear un montículo sobre el que descansaría la cúpula durante la construcción, solución que la Ópera del Duomo rechazó. Brunelleschi, mientras tanto, ofreció una propuesta sorprendente y radical. Afirmó que construiría la enorme cúpula sin utilizar ningún sistema de soporte. Esta idea causó sensación. Nadie podía entender cómo funcionaría. Aunque Brunelleschi se negó a revelar los detalles de ingeniería, era un arquitecto tan respetado y se había desempeñado tan bien en otros proyectos para el gremio de la lana que consiguió el encargo. En 1420, su audaz diseño fue aprobado con la condición de que compartiera los planos con su rival Ghiberti. Ese mismo año se redactó un memorando en el que se enumeraban los principios estructurales del proyecto. Brunelleschi confirmó que la cúpula tendría una doble carcasa e incluyó las dimensiones de los anillos estructurales. Recalcó una vez más que lo construiría sin ningún apoyo externo, pero no estaba claro exactamente cómo. Hoy en día no sobrevive ninguna documentación que explique explícitamente su ingeniería detrás de la cúpula. Gran parte de lo que se sabe proviene de la observación y el análisis de la obra terminada. Al principio de la construcción de la cúpula, Ghiberti y su facción, decepcionados, utilizaron varias estratagemas para sabotear la propuesta de Brunelleschi. Le acusaron de desviarse del proyecto original de Fioravante y de cometer errores estructurales en la obra. Incluso se desesperaron tanto que se quejaron de que el diseño de la cúpula hacía que el interior de la catedral fuera demasiado oscuro. Sin embargo, ninguna de estas controversias logró frenar el proyecto. Después de que la base de la cúpula alcanzara la altura acordada en 1426, se autorizó que las obras continuaran sin estructuras de soporte. En 1429
comenzaron a aparecer en la catedral grietas provocadas por el peso de la cúpula, pero Brunelleschi las reparó con refuerzos de hierro y madera. Lentamente, capa a capa, la cúpula se fue elevando, sin necesidad de andamios. Basándose en su experiencia, Brunelleschi diseñó polipastos para facilitar el trabajo. Se trataba de usos innovadores de engranajes y ejes, y estaban equipados con varias velocidades y un engranaje reversible. Años más tarde, los dispositivos de Brunelleschi serían estudiados y esbozados por otra brillante mente del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Durante la década de 1430, la construcción se vio obstaculizada por problemas de flujo de caja, recortes salariales y escasez de materiales de construcción. Pero Brunelleschi siguió luchando y en 1436 fue reivindicado. La magnífica cúpula se completó con éxito y el Papa Eugenio IV consagró la catedral. Brunelleschi, sin embargo, no recibió carta blanca para diseñar la linterna que terminaría la poderosa obra. Una vez más, se celebró un concurso y una vez más el diseño de Brunelleschi se impuso al de sus rivales. Aprovechando su brillantez como escultor, talló un modelo en madera de castaño, pero murió en 1446 antes de que pudiera colocarse. Su diseño para la linterna finalmente se completó y se colocó sobre la cúpula en 1471, rematada con una esfera de cobre, la palla, diseñada por Andrea del Verrocchio. En el siglo XVI, continuaron las obras de la catedral, incluida la espectacular decoración interior de la cúpula, una impresionante representación del juicio final, iniciada por Giorgio Vasari. La fachada de la catedral quedó inacabada y fue desmantelada en 1587. 3 siglos más tarde, fue reconstruida con un diseño neogótico que buscaba revivir los principios estilísticos propuestos originalmente por Giotto en el siglo XIV. El arquitecto y erudito italiano del siglo XV, Leon Battista Alberti, se maravilló ante el gran logro de Brunelleschi. ¿Quién tendría la envidia suficiente para negar los elogios al arquitecto Pippo al ver una estructura así elevándose sobre los cielos? Es lo suficientemente ancho como para proyectar su sombra sobre todos los toscanos, ya que está hecho sin vigas ni soportes de madera. Es difícil creer que esto se hiciera en una época en la que nunca se había visto nada parecido en la antigüedad. Según la tradición histórica, Filippo Brunelleschi fue enterrado bajo la catedral. Resultó que la tradición era cierta. En 1972, su tumba fue encontrada en la cripta a la sombra de su propia cúpula que desafiaba la gravedad.